Continuamos exponiendo la carta de los romanos o la carta a los romanos. Estamos en el capítulo 7. El capítulo viene a exponer una realidad, una verdad que, si bien está escrita en base a la vida del apóstol Pablo, es una realidad que le acontece a cada creyente, a cada cristiano. No hay nadie, ningún hijo de Dios que haya sido regenerado que no se encuentre con esta realidad en su vida. Todos, de alguna manera, somos expuestos por la palabra a ver la propia realidad de nuestra vida. Vimos la semana pasada los versículos 16 y 17, el apóstol dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y creo que para muchos también esto es una realidad o es una verdad que el Señor está permitiendo que sea mucho más clara en este tiempo. No todos son conscientes de el pecado que mora en la carne. Muchos simplemente se quedan con que fueron regenerados, que ya son del Señor y que ya le pueden hacer frente a absolutamente todas las cosas, y eso es una media verdad. La verdad completa es que si somos fortalecidos en nuestro ser interior, si hacemos que este ser que fue creado y que fue resucitado para unirse con el Señor, si lo fortalecemos, podemos resistir al enemigo, podemos resistir al diablo. Pero también la contraparte de esto, si nosotros no usamos los medios de gracia que Dios dejó para poder ser fortalecidos en nuestro ser interior, la verdad es que ese ser interior va a estar debilitado y va a ser completamente avasallado por el pecado que mora en nosotros. El apóstol Pablo lo expone de esta manera. Y él ve que cada vez que se encuentra realizando aquello que no quiere, fíjese la realidad, él termina haciendo cosas que no quiere. Él está de acuerdo con la ley y él sabe que la ley de Dios es buena, es santa, es justa y es espiritual. Él no tiene conflicto con la ley de Dios, sino que el conflicto lo tiene con la ley que mora en sus miembros, que mora en su carne. Como la ley es santa y es justa, y Dios cumple por medio de ella con la función de exponer, ¿cierto?, la transgresión hacia ella, pero el problema es que no nos da la fuerza para poder impedirla. La ley expone, pero no nos da la fuerza para poder impedir que esta ley interna que radica en los miembros de nuestro cuerpo no tengan la fuerza suficiente para poder no hacer lo que realmente dice el apóstol Pablo que él no quiere, porque él sabe que es malo. Él dice: ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y hicimos esta pregunta: ¿Pablo estará negando su responsabilidad como pecador? Y la respuesta es no, no la está negando, sino que él reconoce que cuando él peca, cuando él transgrede, en él actúa una fuerza que es en contra de la nueva naturaleza que Dios le dio. Por lo tanto, encontramos este conflicto en un ser, en una persona que ha nacido de nueva. Tenemos a alguien que ha sido creado según Dios para vivir en santidad y en justicia, y ese ser tiene una inclinación a buscar, a desear a Dios, a buscar las cosas de arriba, pero también se encuentra
a que dicho ser se encuentra envasado en un cuerpo que tiene que ver con un pecado que es residual en el hombre. Por lo tanto, hay una lucha. Hay una lucha interna que se gesta en usted y que se gesta en mí. Hay una lucha entre dos fuerzas, una que busca hacer la voluntad de Dios y el otro que rehuye de la voluntad de Dios. Que lejos de hacer la voluntad de Dios quiere hacer su propia voluntad, quiere deleitarse de manera en que son altamente pecaminosas para un hijo de Dios. Y el apóstol Pablo ha denunciado esto. Y él se pone como el ejemplo, pero lejos está de nosotros cerrar los ojos y decir, mira cómo era el apóstol Pablo, sino que nosotros lo que debemos hacer es realmente vernos en él y vernos cómo el Señor, por medio de lo que le permitió comprender a él, nos ayuda para poder hoy entender cómo funciona este conflicto en nuestro interior. Por lo tanto, hoy vamos a avanzar a esta nueva sección, versículos 18 al 20, lo vamos a leer, pero hoy solo vamos a alcanzar a exponer el versículo 18. Romanos 7, 18 y 20 al 20 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Él dice, pero no las fuerzas, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Padre, te damos gracias por tu palabra, te rogamos que tú puedas alumbrar nuestro ser interior para que podamos comprender, para que podamos ver, para que podamos abrazar tu gracia, vivir conforme a lo que tú anhelas, lo que tú deseas para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver esta realidad que habita en nosotros. Por una parte queremos hacer tu voluntad, por una parte queremos vivir en santidad, por una parte queremos mortificar el pecado en nuestras vidas, pero por otra parte también encontramos una ley en nuestros miembros que nos lleva a vivir de manera contraria a lo que tú anhelas para nuestras vidas. Ayúdanos y haznos conscientes para poder fortalecer nuestro ser interior y poder vencer y poder resistir el pecado residual en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a encontrar que estos versículos que acabamos de leer, del versículo 18 al 20, van a ampliar y van a confirmar lo que hemos visto anteriormente. Vienen un poco a explayar lo que el apóstol Pablo viene reconociendo desde que el Señor, por medio de su Espíritu, alumbró su entendimiento. Entendimiento que él tenía en base a la ley que era literal. Por lo tanto, estos versículos vienen a reafirmar la existencia y vienen también a explicar la lucha interna que el apóstol Pablo había estado hablando y desarrollando para dejarnos una escritura rica para poder enfrentar aquello que sin duda todos vamos a experimentar y vamos a seguir experimentando. Él dice, no puedo cumplir con los requisitos de la ley, no porque sean que no se puedan realizar. Él no está diciendo que Dios está pidiendo cosas descabelladas y que son algo que no se puede lograr, sino que Él llega a una respuesta, a una conclusión. Él dice, no se pueden cumplir porque mi cuerpo está corrupto. Él dice, no hay nada bueno en mí. Dice, puedo aprobar y deleitarme en las exhibiciones de santidad hechas por la ley, pero la plena conformidad de sus demandas es lo que yo no puedo cumplir. Él dice, no soy yo, por lo tanto,
mi ser real y duradero, que se entienda esto, lo vamos a ir explicando, sino este tirano intruso que habita dentro de mí, el que quiere desobedecer la ley y que me impulsa con todas sus fuerzas a no querer cumplirla. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo está empleando un lenguaje que para alguien que se cree religioso no podría ocupar. Él viene a decir que hay pecado en su vida, él viene a decir que su cuerpo es corrupto, no tiene nada bueno, porque al finalmente termina haciendo lo que él no quiere hacer porque sabe que no agrada a Dios. Entonces alguien podría, en este tiempo, escandalizarse por eso. Pero lo que él no está diciendo es que él está viviendo según la carne. Él no dice eso. Él no está diciendo yo me estoy deleitando en la carne y estoy ejerciendo el pecado que mi cuerpo quiere. No está diciendo eso. Él sabe que es un ser que ha sido regenerado. Y él se dio cuenta cuando el Espíritu Santo alumbró su vida de que realmente no estaba cumpliendo el espíritu de la ley, por más que él se haya encontrado irreprensible. Por lo tanto, él está lejos de vivir una vida en pecado. Él no está hablando de esa condición. Él está diciendo que hay un pecado remanente del cual él fue consciente cuando el Señor alumbró su vida. Nadie de nosotros supone que lo que el apóstol Pablo está hablando, lo está hablando de alguien de afuera, sino que realmente es su propia experiencia. Es la vida del apóstol. Él está expresando realmente la lucha interna que el Señor le permitió ver y vivir. Él no busca agradar su carne. Él sabe que si rinde sus deseos a la carne, él va en contra de lo que Dios es. Él sabe que va en contra de sus mandamientos. Por lo tanto, no estamos viendo a alguien que se deleita en hacer aquello que le desagrada a Dios, sino que él está exhibiendo una parte de lo que él realmente no quiere hacer, pero que él se da cuenta que hay una ley, que hay una fuerza interior que lo lleva a hacer aquello que él no quiere. Él está expresando su miseria al decir esto, pero él dice, no soy yo, sino que es el pecado que mora en mí. Esta doctrina del pecado como morada interior es irreconciliable con la suposición de que el pecado consiste simplemente en actos de la voluntad o incluso, en el sentido más amplio de estos términos, en la acción voluntaria. El pecado es mucho más que eso. El pecado no simplemente es reconocido al dar fruto. Por algo el apóstol Pablo también tomó de los mandamientos lo que tiene que ver con la codicia, que es algo que usted no mira directamente. Es algo que se desarrolla en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Usted podría estar con alguien y podría decirle, ¿sabes qué? Estoy tan contento de tu nueva casa. Y lo podría estar abrazando, lo podría estar felicitando, pero internamente la codicia estará haciendo también su acto, que es altamente pecaminoso. Usted no está mirando realmente un fruto de ello, aunque con el tiempo llega allá. Esto es lo que le da al pecado el poder. Hay un poder sobre nuestros actos, pero el hombre que no ha sido fortalecido en su ser interior
no tiene control sobre esos actos. No tiene de dónde sacar la fuerza para poder hacerle frente. Y esa es la causa del por qué muchos viven vidas erráticas, viven vidas cíclicas, enfrentando y cayendo en lo mismo una y otra vez. Cuando la única respuesta no está en lo que podamos hacer, sino está en lo que podamos hacer de manera natural, sino que está en confiar, pero también en hacer un ejercicio espiritual. Y esto tiene que ver con fortalecer nuestro ser interior. Hay disciplinas espirituales que nos fortalecen. La palabra dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Ella nos fortalece. Pero ¿cuántos realmente de manera consciente echan mano a la palabra de Dios? ¿Cuántos de manera no mecánica toman la Biblia porque no es que el pastor nos dijo? No es que tengo que tomar el plan de lectura, no es que hoy me corresponde esto. Hay cosas que cuando las hacemos de manera mecánica ya no tienen el mismo efecto. El pastor Daniel muchas veces nos ha exhortado a eso, a no venir de manera mecánica. Hoy lo acaba de hacer nuevamente. No dé de manera mecánica, no haga algo de manera mecánica porque no encontrará fruto en ello. O sea, tiene que haber una conciencia en nuestros actos, tiene que haber un deseo en nuestros actos, de manera que todo cuanto hagamos pueda producir fruto en nuestra vida. Así como el poder de un principio interno aumenta con el ejercicio, fíjese, así la fuerza del pecado aumenta con cada acto maligno voluntario. Así como podemos ejercitar nuestro ser interior, usted también puede ejercitar la carne dándole más fuerza con pecados voluntarios. Hay un comentarista que dice, ningún acto es aislado. Nada, dice él, es más peligroso que la opinión errónea de que un acto malo puede sostenerse solo, o que un hombre puede cometer un pecado y luego detenerse. Dice, todo mal se concatena y cada pecado aumenta el poder de la corrupción interna en una progresión espantosa, hasta que antes de lo que un pecador sueña, su cabeza da vueltas y se sumerge en el abismo. El pecado voluntario es como que si ejerciera fuerza a una rueda que en algún momento no tiene la capacidad de detener. Cada pecado voluntario en nuestra vida le da mayor poder a nuestra carne. Por eso es que la palabra dice, haced morir. Habla de que tenemos que mortificar el pecado en nuestro cuerpo. Debemos hacerlo morir. Y eso es lo contrario de alimentarlo. Usted no puede andar por la vida tratando de probar cuán fuerte es. Si puede resistir o no puede resistir, porque el riesgo es demasiado alto. Tampoco puede pretender que porque oró un poco más un día, hoy ya se puede enfrentar al mundo de manera sola, aislada. La vida de un cristiano debe ser altamente sabia, pero no con sabiduría humana, sino con sabiduría que proviene de Dios, para que sepamos lo que debemos hacer. Y aun cuando alguien se vea demasiado fuerte,
el consejo es huir. Versículo 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mí, y voy a leer la versión NTV para que nos pueda dar una perspectiva un poco más desarrollada del versículo. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Dice, quiero hacer lo que es correcto, pero finalmente no puedo. Mientras que la Reina Valera dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Aquí tenemos al apóstol Pablo describiendo su vida. Es el mismo apóstol Pablo que escribió Filipenses 3:4, que dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, él dice, yo mucho más. Después de este versículo, él enumera al menos 7 verdades en las cuales él se podía gloriar en aquellas cosas que él las cumplía o que él tenía. Él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, hallado, dice, irreprensible. Pablo sabía que él estaba más calificado para ser justificado por guardar la ley más que cualquiera de sus oponentes contemporáneos. Él sabía quién era. Este mismo principio el apóstol Pablo lo explica en Colosenses 2:23. Pero ahora él trata de explicar que hay cosas que nada aprovechan para fortalecer el ser interior. Él dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. Dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol Pablo sabe que hay ciertos ejercicios que por más que usted los lleve y los justifique y le haga ver la parte espiritual, en nada vienen a aprovechar, en nada le van a servir cuando vengan los deseos de la carne. Él mismo dice ahora, en mi carne no mora el bien. Y también dice, me propongo hacer el bien, pero no puedo hacerlo, parafraseando la cita. Sabemos quién es el apóstol Pablo. Sabemos cómo Dios lo llamó. Sabemos con el celo que él perseguía a la iglesia porque él pensaba que era lo correcto. Dios sale a su encuentro. Tiene un encuentro con Cristo. Él es transformado. Aún así, como muchos cristianos, al inicio hay muchas preguntas y muchas cosas que no se entienden. Pero Dios va alumbrando el entendimiento y nos permite conocer un poco más, entender un poco más. Mi padre generalmente ocupaba un ejemplo y él decía, si apagamos este lugar completamente, apagamos todas las luces y solamente encendemos un fósforo y le decimos a alguien que haga aseo a la luz de ese fósforo, una vez que él termine va a decir, terminé, ¿cierto? Está todo limpio.
si traemos una linterna, la luz del fósforo que nos permitió limpiar de manera a nuestro ser muy prolijamente, a la luz de la linterna vamos a ver que en realidad no estaba tan limpio, ¿cierto? La linterna tiene un foco que apunta hacia un lado. Pero si traemos algo más grande que alumbra ya desde arriba y permite que podamos tener un panorama un poco más claro, usted va a decir realmente, todavía no está limpio. Y es lo que estaba ocurriendo también con la vida del apóstol Pablo y es lo que debe ocurrir en nuestra vida. Algunos son fieles a la luz de la palabra que van teniendo, pero Dios concede más entendimiento. Y al haber más entendimiento, hay más exposición a quien realmente yo soy. El apóstol Pablo, con la luz que tenía al principio, él se da cuenta que era irreprensible y que él cumplía la ley y él detalla estos 7 características de su vida por la cual él podía verse mejor que otros candidatos. Pero en la medida que Dios va alumbrando su entendimiento, en la medida que la palabra de Dios se revela a su vida, él tiene una contemplación mayor de quién es Dios. Pero eso también lo hace verse a él de una manera distinta. Él comienza a ver que hay una ley en su interior que lo lleva a hacer aquellas cosas que él no quiere. Él sabe que no las tiene que hacer, pero finalmente termina haciendo lo que no quiere hacer. Y él dice, es el pecado que mora en mí. Y todos deberíamos aprender de esta lección del apóstol Pablo. Cada uno deberíamos ser más conscientes de esta verdad. No hay nada bueno en ninguno de nosotros. Esto es en nuestra carne. Por lo tanto, no podemos confiar en ella. Otro, no podemos hacer lo bueno que deseamos o que nos proponemos hacer porque no está la fuerza interior para poder decir que no. Y esto tiene que ver con la débil vida espiritual que muchos tienen. El apóstol Pablo confiesa y hace ver realmente nuestra real incapacidad en la naturaleza de pecado, que es la real causa de la manifestación del Hijo de Dios. Y eso tiene mucha coherencia, porque si el hombre hubiese podido resistir o el hombre hubiese podido mantenerse sin pecado, el Hijo de Dios no se hubiese encarnado. Pero la verdad detrás de esta historia es la incapacidad del ser humano de mantenerse sin pecado. El hombre ya está en un estado de corrupción. Si bien hemos sido salvados y liberados de las cadenas de la esclavitud que nos mantenían atados al pecado, Dios por medio de su obra redentora lo ha hecho y usted sabe que es así y Él nos ha hecho una nueva creación para Él, estando ahora renovados con los deseos en ese ser que están inclinados para obedecerle, que están inclinados para poder buscarle, para poder contemplarlo y amarlo. La verdad es que aún no podemos ser completamente fieles al Señor. Y aquí viene lo que debiésemos tener mayor conciencia. Dependemos absolutamente de la obra de su Espíritu en nuestra vida como el único poder espiritual, así como Cristo es nuestra única justificación. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que en usted no hay ningún bien? Todavía nosotros tenemos ciertas frases
Decimos, mira, el vecino es bueno, solo le falta conocer al Señor. Es buen padre, es buen esposo, es correcto, es respetuoso. Y todavía tenemos ciertos conceptos demasiado elevados del hombre natural y corrompido. Es como que nosotros quisiésemos ser más nobles y más buenos que Dios. E intentásemos nosotros cambiar el concepto de lo que es santo y de lo que es profano para no hacerlo tan malo. El problema de eso es que terminamos justificando el pecado para poder justificar nuestros actos. Es como cuando el pastor Daniel también nos decía, o sea, es tapar una mentira grande con una mentira más chica. Es que ya no es tan mala porque es tan más chiquitita. Pero necesitamos realmente conocer al Señor. Necesitamos realmente conocer que Él es completamente otro. Su santidad no tiene límite y es inimaginable en nosotros, pero de todas maneras debiésemos ponerle un estándar para que nuestra vida se pueda regir conforme a su santidad y para que realmente nos podamos apartar del pecado. El apóstol Pablo aprendió mediante su experiencia que no había ningún bien en él. Muchos cristianos creen que pueden hacer algo en la carne que agrade a Dios. Y ese es uno de otros problemas, uno de los tantos problemas que tenemos. Que pensamos que le estamos haciendo una ayuda a Dios y que podemos colaborarle con nuestra carne. Es humillante descubrir que como hijo de Adán no tengo poder alguno para poder hacer el bien, sino todo lo contrario. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y ese es el verdadero carácter de la vieja naturaleza. El verdadero carácter de la vieja naturaleza es que tiene todo el poder para poder hacerte hacer aquellas cosas que tú no quieres. Y que una vez que las hemos o ya las hayamos hecho, además justificar para hacerlas ver menos pecaminosas. O porque menoscabamos la santidad de Dios, o porque hacemos ver como que lo que hemos hecho en realidad no es tan grave. Incluso cuando la nueva naturaleza desea hacer el bien y ser santa como nacida de Dios, no encuentra las fuerzas para poder hacer lo que realmente la palabra dice que debemos hacer. De modo que, y escuche esto, de modo que no es la nueva naturaleza la que tiene esa inclinación. No es el nuevo yo quien hace el mal que no quiere, sino que es la vieja naturaleza. Es ella la que termina haciendo lo que la nueva naturaleza no quiere. Ahora, ¿cuándo? Cuando no ha sido fortalecida. El antiguo término de que simplemente se venía los domingos a buscar el alimento que sirviera para la semana es la respuesta de por qué se vive una vida fuera de la santidad de Dios el resto de los 6 días. Mientras que Dios nos quiere dar el pan de cada día,
Nosotros queremos simplemente la coliza que es un poco más grande el día domingo y racionarla para la semana y no vivir buscando cada día las nuevas misericordias de Dios para nosotros. El apóstol Pablo había dicho anteriormente que era carnal, que era vendido al pecado, según el versículo 14. Él da esa afirmación directa sin dar mayores detalles, mayores explicaciones, pero de todas maneras nosotros hablamos de qué significaba carnal vendido al pecado. Él no está hablando de una vida que él estaba haciendo en pecado, sino que él decía que en su cuerpo había una ley que lo llevaba a hacer algo que era contrario a lo que él quería. Entre los versículos del 15 al 20, vamos a ver que él habla acerca del pecado que mora en nosotros. Y él dice que ese pecado que mora aún en nosotros, que es el pecado residual, es el responsable del trágico fracaso que él está experimentando. Ese pecado residual, por más que uno diga es un residuo, tiene tanto poder en el cuerpo del ser humano, en la carne, que a él lo llevaba a hacer aquellas cosas que no quería. Los versículos 18 y 19 al 20, van a ampliar esta verdad y él va a tratar de explayarse un poco más. Él continúa con su lenguaje reconociendo que hay algo que mora en él, en su cuerpo, en su carne, puesto que él dice es el pecado que aún mora. Hablamos también de lo que significaba la palabra morar. ¿Qué significaba? Pero después también él avanza y dice, el bien no mora en mí. Y esto también es coherente con lo que el mismo apóstol Pablo venía diciendo. No hay alguien bueno, no hay alguien justo, no hay quien busque a Dios. ¿Se recuerda? Por lo tanto, él viene a reafirmar esta verdad y él también lo está viendo no juzgando al hermano, él está viendo la ley que se enfrenta en el día a día en su vida. No mora el bien en él. Mora el pecado. Él dice, ese pecado residual ha tomado tanta fuerza en mi vida que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y la conclusión que él termina haciendo es, el pecado mora en mí porque en mi carne no mora el bien. Y eso es una verdad. Pero él también añade un matiz importante en esta afirmación y él dice, esto es en mi carne. Él no está hablando del ser regenerado que ha sido creado según Dios. Porque en ese ser sí mora el bien, sí mora el deseo de agradar a Dios. Pero él dice, en su vieja naturaleza, en su carne no mora el bien. Por lo tanto, él está diciendo que existe tal contradicción en su interior que él describe esto. Él se lleva a ver que su carne estaba completamente depravada. Y con unas simples palabras, pero tan profundas que exponen la realidad del hombre que nadie quiere exponer, él dice, en mi carne finalmente no mora el bien. Cuando él dice que es carnal, vendido al pecado, lo dice también porque entiende que en su carne no hay ningún bien. En su vieja naturaleza caída no mora el bien, puesto que está controlada por la carne. Por eso es que nadie que vive según los deseos de la carne puede agradar a Dios. Porque los deseos de la carne se contraponen contra los deseos del Espíritu. Son contrarios.
Lo que la carne produce es siempre contrario a la voluntad de Dios y es opuesto a sus condiciones éticas. Gálatas 5, 22 y 23, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La carne no sabe degustar esto. Pero cuando la carne está debilitada porque mortificamos los pecados, esos frutos que son propios del Espíritu pueden tener participación con una carne controlada por la vida del Espíritu. Porque recuerde que es con la misma carne, con nuestro ser natural, es que servimos a Dios. Pero lo estamos haciendo a través de una vida que está siendo gobernada por el Espíritu. No por un cuerpo que ha sido dejado y se le ha dado rienda suelta para hacer lo que Él quiere. Por lo tanto, para esta persona que ha nacido de nuevo, las obras de la carne nunca pueden ser aceptadas por Él, porque se oponen abiertamente a quien Él ama en su ser interior. Y esta es la contradicción de la vida y la expresión de la muerte. Coexisten en usted y en mí. Por una parte nos deleitamos en servir al Señor y por otra parte nuestros cuerpos se quieren deleitar lejos de la voluntad de Dios. ¿A quién estamos fortaleciendo? Él avanza y dice, porque el querer el bien no está en mí, pero no el hacerlo. Qué terrible, pero qué verdadera declaración. Y lo que el apóstol Pablo está evidenciando es que hay una fuerza que es superior, que es desviada y que es pecaminosa y que habita en él, pero también en todos nosotros. Él dice que es él mismo, como hombre natural, sujeto a un cuerpo carnal. Y él manifiesta esta imposibilidad de poder actuar en contra de ella y de poder vencerla en sus propias fuerzas. Note esto, siempre el problema será en nuestras propias fuerzas. Él no está diciendo que el poder que Dios le da en su ser interior no tiene la capacidad de vencer a la carne. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que cada vez que él quiere tener fuerzas para poder resistirse a la carne, en sus propias fuerzas, encuentra una ley que es mayor, que lo lleva a hacer lo que él no quiere hacer. Él dice, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. ¿Le ha pasado? ¿Ha vivido en esa dicotomía? De saber lo que es correcto, de saber lo que a Dios le agrada, de saber la manera que a Dios le agrada que vivamos la vida, pero encontrarse y a veces sin mayores preparativos, sin una predisposición a hacer algo malo, sin maquinar algo malo, haciendo algo que usted sabe que no debe hacer. Ahora, hay cosas que son preparadas y son deliberadas, eso estamos todos de acuerdo. Pero hay otras que nacen casi de manera espontánea, casi de manera inconsciente. Recuerde que es el mismo apóstol Pablo quien llega a esta conclusión. Él, que tenía un entendimiento espiritual que lo lleva a ver que el esfuerzo natural del hombre, cuando él se refiere en nuestra carne, no se podrá hacer jamás lo que se desea o lo que se propone hacer
para poder agradar a Dios. El deseo interno de hacer su voluntad es tan fuerte que él mismo no encuentra la fuerza en su carne para poder resistirse. Y termina haciendo lo que él no quiere hacer. Lo que él nos está diciendo es tan importante que usted y yo deberíamos prestarle mucha atención. Porque así como dependemos de Cristo para ser salvos, así como hay una imposibilidad de poder salvarnos, y asimismo también debemos depender de Él, mediante el poder del Espíritu Santo, debemos depender de Él para que nos dé la victoria al enfrentarnos al poder de la carne. Pero esto tampoco se soluciona con una oración. No es que haya un superpoder que a usted automáticamente se transforme en alguien espiritualmente fuerte. Esto es una disciplina, esto es una renuncia, esto es un morir, esto es un negarse. De ahí que el Maestro, nuestro Salvador, sabía que muchos iban a querer ir en pos de Él. Muchos de ellos por los beneficios, pero realmente muy pocos por Él. Por eso es que la palabra de la cruz se vuelve una palabra tan cruel y tan confrontativa con aquellos que realmente no quieren conocerlo. Filipenses 2:13, se lo voy a leer en dos versiones. La palabra de Dios para todos y la versión NTV. Déjenme confirmarlo, porque aquí tengo. Porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Esa es la versión palabra de Dios para todos. ¿Dónde está aquí incluido el hombre? No está. Versión NTV, porque pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dígame usted dónde están sus fuerzas aquí. Ahora, lo que sí Él necesita es que nosotros estemos muriendo todos los días. Para que ese querer como el hacer encuentre en nosotros la voluntad rendida a Él para obedecer lo que Él nos está proponiendo por su Espíritu. Porque esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que busca esa voluntad es llevarnos a una configuración según Cristo, a una medida según Cristo. Ahora, lo que no dice el versículo, si la voluntad en nuestra carne no está rendida al Señor, nuestra carne tendrá la fuerza suficiente para no hacer incluso con el poder que Dios nos da. Por eso es que muchos cristianos piensan que simplemente una oración basta para poder superar cualquier problema. Y que Dios por arte de magia va a solucionar y va a revertir todas las cosas y va a sacar la distracción, va a sacar aquello que lo hace caer. Amado, no va a ser fácil. Y esto va a demandar que todos los días tengamos que morir a nuestro yo para poder abrazar la voluntad de nuestro Salvador. Es quitarle
toda la fuerza a nuestra carne. Es no alimentar los deseos que queremos matar. Y eso va a costar. Para algunos será el alimento, para algunos será la televisión, para algunos será... Póngale el nombre que usted quiera. Pero cada una de esas cosas en donde nuestro ser espiritual no se está fortaleciendo, deberíamos dejar de hacerlas. Esa es la conclusión. Para poder abrazar lo que Dios en su gracia nos ha dejado. Inquirir en su palabra, congregarnos, tener tiempos de oración, meditar su palabra. Amados, son actos que en general el cristiano no hace frecuentemente. Pero siempre tiene los versículos para cada aflicción que pueda tener. Como que si simplemente un versículo tuviera el poder para poder sacarnos de un estado en donde realmente no queremos nada con el Señor. Porque esa es la verdad. Entonces podemos ver que no es posible que algún creyente pueda ser salvo por gracia y pretender vivir la santificación por obras. La santificación es el resultado de una vida en la que el Espíritu Santo separa al creyente del poder del pecado para que él pueda en ese poder vivir la vida de separación que Dios nos demanda. ¿Usted sabe que Dios lo ha apartado y lo ha separado para Él y para su gloria? Por lo tanto, si ahora le pertenecemos a Él, ¿debemos agradar solo su vida y no la nuestra en la carne? Nadie de nosotros debería olvidar que la salvación comienza en Dios y termina en Dios. No hay un solo punto en esta obra en donde Dios comienza, el hombre continúa y Dios termina. Porque si fuera así, usted y yo ya estaríamos perdidos. Entonces debemos entender que el proceso de la salvación comienza en Dios y termina en Dios. Primera de Pedro 1:2 dice, según el plan de Dios, Él nos escogió de antemano. También por medio del Espíritu los purifica para que lo obedezcan y queden limpios con la sangre de Jesucristo. Yo no veo aquí alguna obra del hombre. Es Dios quien nos ha escogido de antemano. Es Dios que por medio de la obra de su Hijo nos ha salvado. Y es Dios quien por medio de su obra nos santifica en el día a día. Es su Espíritu Santo santificando a los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo inquietando nuestras vidas. Es el Espíritu Santo prendiendo las alarmas y las alertas cuando hay algo que no agrada a Dios. Es el Espíritu Santo contristando nuestra vida, nuestro corazón, cada vez que hemos pecado delante de Dios. Eso no lo tiene alguien que no ha sido regenerado. Es Dios mismo por su Espíritu santificando nuestra vida. Es Él separándonos, es Él sacándonos de un estado para que podamos estar en un estado completamente otro, diferente, sin contaminación. Santificación no significa que usted aquí va a ser perfecto. Santificación significa que usted está siendo apartado y está siendo purificado constantemente por medio de la palabra. ¿Va a pecar? Claro que sí. Mientras estemos en este cuerpo va a batallar todos los días en contra de la voluntad de Dios.
Pero como estamos fortaleciendo nuestro ser interior, el deseo de la carne no va a encontrar nuestra voluntad rendida para obedecerle, sino que a pesar de lo que nos cueste, va a estar rendida para obedecer a nuestro Señor. Es la fe en nuestro Salvador la que nos permite hoy creer que podemos. Porque estamos confiando en sus fuerzas y no en las nuestras. Hemos entregado todo nuestro ser diciéndole que somos débiles y que le necesitamos. Pero no simplemente nos quedamos en esta frase, sino que también buscamos abrazar los medios de gracia para ser realmente fortalecidos. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que la fe es tan válida y necesaria para la justificación como también para la santificación. Pero alguien podría decir, ¿acaso la santificación no tiene que ver con el obrar cristiano? ¿No se exhorta acaso a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, según Filipenses 2:12? Y la respuesta es ciertamente, es sí. Pero el apóstol Pablo nos está exponiendo algo que es mucho más profundo, porque él ha fracasado en la experiencia expuesta. Quien dice que quiere hacer lo que corresponde a la santificación y se da cuenta de que para llevarlo a cabo, si no ha ejercitado, si no ha fortalecido su ser interior, no va a encontrar las fuerzas para ir en contra de la carne. El apóstol Pablo se encontró con esa realidad. Y la causa de eso, según el versículo 17, es el pecado que mora en mí. Y en el versículo 18 él lo identifica y dice, esto es en mi carne. Aquella carne que no ha sido redimida. Aquella carne que va a buscar complacerse, aquella carne que va a buscar satisfacer sus deseos. Y que hoy día, lamentablemente, el mundo tiene muchas opciones para que la carne se deleite. Lamentablemente, ese deleite se encuentra fuera de nuestro Señor y eso es un pecado para nuestra vida. Buscar complacencia fuera de nuestro Señor es altamente pecaminoso para nuestras vidas. Es cierto que la verdadera fe se manifiesta por obras y que una fe que no opera es una expresión visible de una vida transformada, no es una fe verdadera. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, es cierto que no somos salvos por obras, pero lo somos para las obras. Ahora, ¿cuáles obras? Porque esa es la otra pregunta. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cualquiera? No cualquiera, sino las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sabe cómo se llama eso? Vivir en el Espíritu. Vivir la vida que Dios quiere que vivamos, siguiendo la voluntad del Espíritu. Solo podemos vivir de esa manera en la esfera de la gracia,
y nunca bajo la propia condición caída del hombre, aunque se sea creyente. Primera de Corintios 15:10 dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Él dice: pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero él termina reconociendo, el apóstol Pablo dice: pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Versión NTV. Es Dios obrando a través de nosotros por su gracia cada vez que hacemos la obra que Él nos envía. A todos la palabra de Dios nos ha llevado a reconocer y nos ha convencido de nuestra condición de miserables y débiles pecadores. A todos se nos ha enseñado que el único camino a la salvación, el único camino es Cristo. No hay nada fuera de Él. A todos se nos ha invitado a entregarnos a Cristo en un acto de fe, reconociendo nuestro estado de pecado, de muerto en nuestros delitos y pecados. Pero no a todos se nos ha dicho que la vida victoriosa de un cristiano es debido a Él. No debido a nuestros esfuerzos, no debido a nuestras obras, sino debido a Él. Solo podemos ser victoriosos dependiendo de su gracia, que es la verdadera fuerza que fortalece la incapacidad humana. Por eso es que mientras antes reconozcamos que somos débiles, mientras antes rindamos todo nuestro ser diciéndole al Señor que somos incapaces de continuar, si Él no nos ayuda, nos vamos a encontrar haciendo todo bajo nuestras fuerzas sin poder conseguir absolutamente nada. Cientos de creyentes viven frustrados, fracasados e incluso desconfiando de si realmente han sido salvos, porque llevan una vida basada en sus propias fuerzas. A muchos se les ha enseñado a salvarse por gracia y a santificarse por obras. El comentarista William Newell dice: ya estamos hastiados con las apelaciones a la voluntad del hombre, ya sea a la voluntad del pecador para dar un paso, ser cristiano, etc., o a la apelación a la voluntad de los creyentes, quienes no se les ha mostrado en qué consiste la culpabilidad o el pecado residente. Porque la palabra de Dios en Romanos 7:18 nos dice que aunque el propósito de obrar bien puede estar en nosotros, dice, no está en el ejecutarlo. Pablo dijo a aquellos mismos filipenses que los creyentes eran tales que no tenían confianza en la carne y que es Dios el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer según su propia voluntad. Fin de la cita. Entonces, como conclusión, el verdadero cristiano siente la necesidad de vivir la santidad, que es la única manera que Dios exige para nosotros. Es la única manera de que alguien que ha sido regenerado debe procurar vivir. Y él siente además una profunda aversión hacia el pecado. Y lo ve como un elemento que ya no corresponde a la nueva vida que tenemos en Cristo nuestro Salvador. Dos cosas le tienen que quedar claras a usted. Que si usted ha sido creado o si Dios ha hecho de usted una nueva creación, esa nueva creación es según Dios. En esa nueva creación Dios le ha participado a usted
de su espíritu. Al hacerle partícipe de su espíritu, Él a usted lo ha llenado. No le dio una gota, no le dio un poco. Él lo llenó de su espíritu. Pero eso no significa que usted se quede ahí con las manos cruzadas. Debemos procurar vivir la vida que a Dios le agrada, y esa vida se hace solamente comprendiendo nuestra debilidad y comprendiendo la fortaleza de nuestro Señor. Si entendemos nuestra debilidad en la carne, que no tenemos fuerza para poder oponernos a ella, vamos a encontrar la fortaleza necesaria que viene de Dios para poder resistir la carne. Y aún así, aunque encontramos que hay ciertos creyentes en la Escritura que creemos que tenían, a la luz de la palabra, quizás la fuerza necesaria, el apóstol Pablo aún así dice: huyan. Y eso de verdad que es digno de estudiar. ¿Hay alguien de nosotros que podría decir: yo ya no tengo problemas con esto? Cada día trae su afán y la carne no va a dejar de ser carne, Satanás no dejará de ser Satanás, seguirá tratando de obstaculizar a quienes no conocen al Señor para que no les resplandezca la luz de Cristo, y quienes ya conocen al Señor tratará de distorsionar la imagen de Dios en sus vidas para que Él sea menos glorioso, sea menos santo y nosotros podamos hacer nuestra propia voluntad. Por eso es que el verdadero cristiano, aunque ha pecado, él siente en su corazón un arrepentimiento genuino, porque sabe que el Espíritu sabe que ha corrompido el mandamiento y que eso no agrada al Señor. ¿De cuál eres tú hoy? ¿De los que realmente se arrepienten después de haber pecado delante del Señor, que doblan sus rodillas y reconocen delante de Él y confiesan su pecado? ¿O de los que justifican sus actos para hacer menos pecaminoso el pecado cometido y disminuir la santidad de Dios en su vida para hacerle un Dios menos terrible? Hay algo que escuché de R.C. Sproul que la verdad es que me dejó pensando muchas veces. Y él dice con toda sinceridad, dice: si yo me he engañado toda una vida predicando a Cristo y un día despierto en el infierno, no tendré ninguna excusa para decirle a Dios que Él se equivocó. Y después añade: hay quienes estarán en el infierno crujiendo los dientes con una indiferencia totalmente frente a Dios, pero hay otros que estarán sollozando y llorando diciendo: ¿por qué no lo reconocí? Él dice: no seré de los que crujen los dientes. Él dice: seré un llorón. Y pensar en eso, pensar que hemos quizás vivido una vida mediocre como cristianos, con un estándar tan bajo que ni siquiera se asemeja al Señor. Y lo que la palabra hace no es bajar el estándar de Dios, porque su estándar nunca podrá ser bajado, sino que la palabra hace es convencernos de que el estándar nuestro no es tan alto, sino que es bajo. Era tan bajo y tan miserable que el Dios Todopoderoso se envasó en un cuerpo sujeto a debilidad para venir a rescatarnos. Realmente no debiésemos tener un alto concepto de nuestra carne, porque ahí está el peligro. Amado, yo no puedo, tú no puedes.
Solo Dios puede. Y solo Él nos puede rescatar, solo Él nos puede salvar, solo Él nos puede dar la fortaleza para poder resistir y para poder avanzar en la vida que Él nos preparó. Va a costar, sin duda. Pero bendita sea la obra del Señor, que aquel que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar y nos va a llevar a su gloria. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos ver la obra suficiente, todopoderosa del Hijo de Dios, al venir y dar su vida por nosotros los pecadores, aquellos que estábamos totalmente imposibilitados de hacer cualquier obra o acto bueno delante de ti. Todas nuestras inclinaciones estaban en contra tuya. Y hoy podemos ver que a pesar de que nos has hecho una nueva creación para ti, aún luchamos con estos deseos del pecado remanente. Padre, gracias por alertarnos, gracias por informarnos, gracias Señor por alumbrar nuestro entendimiento para que no podamos confiar en nuestra propia carne, sino en confiar solamente en ti. Señor, te ruego en esta mañana que nos puedas dar la fortaleza para poder renunciar a nuestro yo, a renunciar a nuestros deseos y vernos día a día crucificados juntamente contigo, crucificando nuestra voluntad para rendirla completamente a la disposición de la voluntad del nuevo ser que ha sido creado según tú. En donde encontramos que tu Espíritu nos da, propone el querer como el hacer. Pero también reconozco, Señor, que hemos sido desobedientes a esa voluntad y a esa proposición que viene de ti. Al actuar de manera egoísta y pecaminosa para hacer lo que nosotros queremos. Ayúdanos a comprender que esta vida no se trata de nuestro deleite natural, sino que se trata de deleitarnos en ti. Porque en cada aspecto que no me deleite en ti, mi corazón engañoso buscará el deleite fuera de ti. Y es lo que no queremos, Señor. Sé que hay hermanos pequeños en la fe. Ayúdales, porque sin duda están batallando aún con el pecado residual y con aquella fuerza inerte de aquella vida que traían cuando tú no habías aparecido en sus vidas. Ellos necesitarán comprender que su carne los llevará lejos de tu voluntad, mas tu espíritu los acercará a ti para poder contemplarte y para poder deleitarse en ti. Padre, te ruego que esta tu palabra sea alumbrada en sus corazones para que puedan ver la real necesidad de sus vidas, la real necesidad que todos tenemos de ti. Te ruego que nos puedas fortalecer. Te ruego que tu palabra pueda romper toda imagen distorsionada y menoscabada realmente de quien tú eres. Señor, te rogamos, ayúdanos porque somos débiles. No permitas que me vea fuerte en mi propia humanidad. No permitas que pueda juzgar a aquel que ha fallado
diciendo que yo no caería en eso, sino que en una comprensión, en un entendimiento que solo proviene de ti, podamos colaborarnos, levantarnos y poder fortalecernos los unos a los otros, porque somos débiles y solo tú eres capaz. Ayúdanos a abrazarte cada día más, a asirnos de ti tan fuerte que no podamos soltarnos. Hay caminos, Señor, que nuestros hermanos transitan, que para ellos son difíciles. Algunos caminos plagados de dolencias, plagados de enfermedad y de muchas imposibilidades. Señor, este no es nuestro estadio. Esto solo es pasajero. Ayúdanos a movernos con la fe intacta, con la esperanza gloriosa de que estaremos una eternidad contemplándote, ya no con los ojos de nuestra fe, sino cara a cara, sin distorsiones, sin nada que interponga, ni una pierna que nos duela y que nos haga apartar la mirada de ti, sin un cuerpo que se canse al contemplarte, todo resplandeciente, conforme a la imagen de Jesucristo, para poder ver sus perfecciones y su gloria. Haz que nuestro corazón se enfoque en esta gloriosa esperanza y que todo lo demás sea tomado por basura y pasajero, y que nos dé lo mismo perderlo con tal de ganarte día a día a ti. Pero también te ruego que a pesar de ese camino, como hoy tu palabra nos hablaba, a pesar de las tormentas, a pesar de los vientos, a pesar de lo que nos duela, ayúdanos a contentarnos en ti. Tú no cambias, tú eres fiel, tu gloria no cambia, las circunstancias sí. Tú eres eterno, nuestras circunstancias son pasajeras. Ayúdanos a poner nuestra fe y nuestra mirada solo en ti. Te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.